Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si hay una enfermedad del gato de la cual tenemos culpa casi al 100% los humanos, es la gingivitis. Hoy en día os quedaríais de verdad alucinados de la cantidad de gatos que nos encontramos con gingivitis. Un problema relacionado básicamente con una deficiente higiene dental del gato. En este vídeo vamos a empezar hablando de los remedios caseros que podéis hacer servir en vuestro domicilio para empezar a tratar este problema, especialmente en las fases iniciales. Estos remedios sobre todo van a ser muy efectivos al principio que detectéis la enfermedad. Y al final de este vídeo publicaremos otro, seguramente saldrá mañana, en el cual ya haremos más hincapié en los medicamentos. Mirar, la gran mayoría de gatos, por no decir, yo diría que hoy en día todos, y es raro ver alguno que no lo tenga, tienen gingivitis. La gingivitis, como su nombre indica, no es más que la inflamación de las encías. Podemos encontrarla básicamente en 3 grados. Un grado inicial, donde básicamente lo que notaréis es que entre la inserción del diente y la encía se ve como una delgada línea más rojiza. Una gingivitis media, donde se ve pues la encía un poquito ya inflamada, del color un poco más rojizo toda, y una gingivitis ya avanzada, donde incluso podemos ver movilidad de las piezas dentales, es decir, que se le pueden mover los dientes, caerse, y ya aquí el proceso es en muchas ocasiones tremendamente doloroso. Aparte de estas 3 formas, para saber si vuestro gato tiene gingivitis, aparte de ver esa línea roja, os tenéis que fijar sobre todo que al gato le puede doler la boca a la hora de comer, con lo cual tendrá en muchas ocasiones menos apetito, le huele el aliento a demonios, hay una halitosis brutal. Veréis que también el pelaje lo tiene más sucio porque como le duele la boca no se lame tanto, es decir, será un gato ya un poco desaliñado, que digo yo. Deprimido en muchas ocasiones porque es un proceso tremendamente doloroso en muchos casos, y va a ser, por supuesto, un animal que a la mínima que lo toques, aunque le toques otra parte del cuerpo que no sea la cara o la boca, se va a quejar. Va a ser un animal que tiene mucha dificultad para tragar, que cuando traga veis que le duele, se queja, gime, etc. En definitiva, igual que cuando un niño tiene, por ejemplo, anginas, muy parecido, pues esto es lo que vais a ver en vuestro gato. En función de su personalidad, pues marcará o menos algunos síntomas. ¿Qué remedios caseros podemos utilizar? ¿Qué es lo que debemos hacer desde el principio? Os tengo que decir, y os tengo que ser completamente franco, que estos remedios caseros van a funcionar, y muy bien, si los aplicáis desde el primer momento que notéis que vuestro gato tiene ese problema de mal aliento, esa pequeña línea roja, que ya le empieza un poquito a doler la boca y demás, porque si el problema ya está muy avanzado, estos remedios caseros poco van a hacer, os lo tengo que ser completamente franco. El primer remedio casero es un remedio que seguramente muchos tendréis en vuestro domicilio, es aplicar clorhexidina. El digluconato de clorhexidina al 2% es muy efectivo para empezar a corregir estos problemas de inflamación bucal, básicamente porque va a matar a las bacterias, va a eliminarlas. El producto no es tóxico, es lo mismo que nos ponen en la boca cuando vamos al veterinario, cuando vamos al dentista, ¿me entendéis? Eso para calmarte el dolor después de una intervención quirúrgica, es eso, es pura y llanamente eso. Lógicamente, si el proceso está muy avanzado, a la clorhexidina tampoco se le pueden pedir milagros. Lógicamente, y esto creo que es de perogrullo, hay que cepillar los dientes al gato con una pasta dental para gatos. Cepillos para gatos hay de muchos tipos. Hay gente que utiliza estos de dedal. Yo prefiero, para protección, por muchos años que me han mordido, utilizar uno de los normales con palo. Cada uno tiene sus predilecciones. Y la pasta dental, sobre todo, que sea específica para gatos. No sirve que utilicéis la pasta dentífrica vuestra en vuestro gato. Es tremendamente tóxica. Olvidaros de hacer eso. Y algo que siempre vais a poder hacer, especialmente cuando la gingivitis está en sus primeras fases, es darle una alimentación específica para este tipo de animales. Específica no quiere decir que os tengáis que comprar un pienso caro ni nada por el estilo. Básicamente que hagáis cosas muy sencillitas. La primera y principal es que si vuestro gato come comida en lata, fuera. La comida en lata favorece las gingivitis. Eliminarla.
Es mejor que si el animal no le duele todavía mucho la boca, coma croquetas o pienso seco, que cruja, que en ese momento que muerda ayude a limpiar. Pensar que el alimento en lata se queda mucho entre los dientes, ensucia mucho y favorece mucho la aparición de gingivitis. Si no le duele todavía mucho la boca, es muy conveniente que le deis, por ejemplo, pequeños trozos de zanahoria, que el animal los muerda, que al morderlo se vaya limpiando los dientes y que al mismo tiempo la vitamina A de la zanahoria ejerza un papel antiadherente. Es una capacidad que tiene el betacaroteno de la zanahoria de evitar que se adhieran las bacterias a lo que es el esmalte dental y de cierta manera también a la encía. Es muy bueno de vez en cuando darles un poco de pescado azul. El pescado azul es muy rico en omega 3 y el omega 3 es un antiinflamatorio natural. Evidentemente no es una cortisona o no es un meloxicam, evidentemente, pero ayuda y es algo que si tenéis a mano pescado azul, pues le va a venir muy bien que pues un par o de veces o 3 a la semana a vuestro gato con gingivitis le deis pues sardinas, un poco de salmón, etcétera. Muy convenientes también frutas como por ejemplo la fresa, que es muy rica en vitamina C y en antioxidantes que actúan contra las bacterias que provocan la gingivitis. Sandía y melón, por el efecto que tiene la fibra de ayudar a limpiar y el efecto calmante que tiene una fruta o estas frutas con tanto nivel de agua. Y al mismo tiempo, pues alimentos ricos en calcio. Ricos en calcio, por ejemplo, el yogur, siempre y cuando sea sin azúcar, o si vuestro gato es alérgico a la lactosa, que no llegue lactosa, o por ejemplo el kefir. Estos alimentos vienen muy bien. Los probióticos que lleva el kefir ayudan a reducir la población bacteriana que hay en la boca, población bacteriana negativa que nos estará generando tanto la gingivitis como los problemas que a continuación pueden aparecer de sarro, caries, etc. Si el problema persiste, que en muchos casos va a ser así, en este vídeo, como os digo, publicaremos el próximo día todos los medicamentos que vais a tener que hacer servir para que el problema no vaya más y haya que practicarle una extracción dental a vuestro gato. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.